Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Yo a Alejandro Cerezo no le puedo decir que no. Entonces aquí se da una sinergia un poco rara porque no le puedo decir que no, porque nos conocemos hace muchísimos años, desde que hace años que iba con vosotros de vez en cuando al Cabildo, que me dabais la oportunidad de poder charlar con vosotros y aquí hemos terminado, ¿no? Gracias, Alejandro Cerezo, por permitirme estar aquí con vosotros, por inaugurar este ciclo. Me hace mucha ilusión, como todo, bueno, mayoría son caras conocidas, ¿no? Por cierto, Rafa por allí, que veo por allí que nos había visto, veo por allí al fondo también, que han llegado también desde la Madre de Dios exclaustrada de la iglesia malagueña, también veo que hay representaciones al respecto, ¿no? Entonces me hace mucha ilusión poder estar con todos vosotros en familia, ¿no? En este momento de mi vida que hay menos tele, ahora cuando llega Alejandro Morante, ¿no? Y de repente, bueno, pues enlazamos esta parte, ¿no? Con esta cuaresma incipiente que está por llegar, ¿no? Y con la oportunidad de poder contaros estas cosas, ¿no? Que yo quiero, ahora nos extenderemos, ¿no? Entonces agradecer siempre a la agrupación de cofradías, a todo el público existente, que es una hora así un poco complicada de un lunes, de poder llegar y tener, bueno, amigos para contaros muchas cosas, ¿no? ¿Vale? Bueno, vamos a empezar a contar cosas que tengo intención de extenderme, bueno, en la medida de lo posible, ¿no? Porque sí que quiero contarle, todos conocemos, por lo menos nos suena las reliquias de Cristo, ¿no? Aunque al verdad que algunas se ha colado, pero bueno, ya lo entenderás después, ¿no? Porque está todo está enlazado, ¿no? He pensado mucho esta conferencia en el día de hoy y además como estrella invitada quería algo grande, quería un tema a lo grande, quería un tema vistoso, quería un tema que llamase muchísimo la atención, que nos moviese en el asiento cuando digamos, bueno, esto está aquí, hay que quererlo igualmente porque han existido, ¿no? Lo primero, bueno, vamos a empezar a pasar cositas, ¿no? Lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de entender este mundo fascinante de las reliquias, ¿no? Es que las reliquias rellenan escenas de la vida de Cristo. Las reliquias nos han acompañado durante 2000 años y han humanizado la figura de Cristo. Ahora yo traigo las cosas más pintorescas del mundo, pero es que esas cosas tan pintorescas hay que entenderlas dentro de un contexto en el que las personas necesitaban algo que la Iglesia sigue sin entender, que es que las personas necesitamos humanizar a la figura de Cristo para comprenderla. Y así ha sido durante los 2 últimos años. Y este tira y afloja estamos con la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica, Romana, que le cuesta entendernos y nosotros a veces nos cuesta entendernos con nuestra propia marco teórico que es la Iglesia Católica, ¿no? Pero esto ha estado aquí, ¿no? Y de hecho ahora haremos alguna referencia a la cuestión de la religiosidad popular, porque es el equivalente a nuestros Cristos y nuestras vírgenes, funcionan de la misma manera. Las reliquias tienen una particularidad que evidentemente están en contacto, en este caso, con la pasión, ¿no? Entonces, partiendo de esta idea, nosotros podremos llegar a entender el extraordinario desarrollo que tuvieron las reliquias y que tienen en la actualidad, ¿no? Reliquias que algunas eran desconocidas, otras que se exponían en momentos muy particulares, reliquias que son una guarrada totalmente, porque hay cosas que es que lo que hacíamos con el prepucio de Cristo es que es una guarrada total. Ahora después pondremos algún ejemplo, lo que hacían algunas santas con el prepucio de Cristo, ¿vale? Pero es una guarrada total, ¿vale? Vamos a ubicarnos por aquí, ¿no? Un poco cosas que no... Este cuadro no, igual no le suena, es una obra muy chula, que la muerte de Felipe II. Es decir, vamos a tirar un poco para casa. No, evidentemente no es una conferencia de reliquias españolas, pero sí que tenemos nuestras cositas españolas y irán saliendo, ¿no? Y pensé que era buena idea empezar un poco con este fanático de las reliquias que era Felipe II. De hecho, esta imagen muestra el momento exacto en el que está falleciendo, ¿vale? ¿Por qué les he contado esto, no? Porque parece ser que el hombre tenía ciertas reticencias a fallecer en ese momento, ¿no? O por lo menos el hombre, pues, como todo el mundo supongo, no se quería ir tranquilo. Y dicen, hay un cronista, el padre Sigüenza, que es muy conocido en cualquier tema relacionado al Escorial, que Isabel Claurogenia, la hija, iba por toda la sala por donde estaba el padre, como una loca, la pobre en pena, antes de que falleciese, diciendo, no toquéis las reliquias. Y esto ya es interesante, ¿no? Porque nos permite comprender un poco toda esta idea, la importancia que tenía en el mundo, cómo las personas se relacionaban con ellas, ¿no? Esto es uno de los 2 relicarios que se mandan para construir en el Escorial, que son gigantescos. Les traigo los números para que vean la magnitud de lo que Felipe II fue capaz de hacer, ¿no? Hizo muchas cosas y después veremos de un traslado en el
les comentaré un caso particular, etcétera, ¿no? Para que se hagan una idea, ¿no? Este Felipe II, cuya hija gritaba esto como una loca cuando el padre estaba en proceso de fallecer, llegó a coleccionar 7.432 reliquias, que trajo de todas las partes del mundo, en el mundo conocido, y además que él era rey prácticamente pues, del famoso rey planeta en el que su imperio no se ponía el sol, ¿no? De esas 7.432 reliquias, 12 eran cuerpos enteros, tenía 144 cabezas, 36 miembros completos de diversos santos, además de numerosos relicarios, etcétera, ¿no? Esto nos pone de manifiesto la importancia que tuvo las reliquias que tuvieron en la sociedad, en la que en todas las épocas, porque como les comentaba, las reliquias nos permitían conocer a Cristo de una manera muchísimo más cercana y tuvimos que llenar muchos huecos. Habitualmente hablamos de los apócrifos para comprender toda la vida de Cristo, pero nos olvidamos, por ejemplo, de la importancia que tuvieron a nivel visual las reliquias para comprender cosas como muy particulares, ¿no? En este desarrollo, por un poco para ir enlazando cosas que yo les quiero contar, ¿no? Hubo muchísimas relaciones entre las reliquias y la monarquía española, la monarquía hispánica, ¿no? Supongo que lo conocen todas y todos, ¿no? Este famoso San Isidro Labrador, que de vez en cuando el pobrecito está seco, pero está, después de un montón de años, sigue estando y está bien, ¿no? Lo interesante de todo esto, que es que el germen que se había creado en esa monarquía católica, desde los reyes católicos y posteriormente con Felipe II, con su padre el emperador, los santos tuvieron una capital importancia, y sobre todo los santos locales. Y aquí yo he traído el caso de San Isidro Labrador, pero teníamos que hablar del caso también de San Diego de Alcalá. Y aquí está lo que sabemos, que cuando los monarcas españoles pues le metían la reliquia de la cama para todo tipo de contacto, de magia por contacto, ¿no? Pues imaginaros, ¿no? Hay alguna serie por ahí que se ve que le meten al pobre rey en la cama el esqueleto de uno de los santos y, claro, o te mueres o te curas, ¿no? Y era muy habitual, ¿no?, estas relaciones. Era tan habitual que no lo van a recordar, pero no sé si se fijan que lleva el... ¿Tengo cursor? Bueno, aquí, el pañito. ¿Ven el pañito? Este que tiene por aquí, la pureza, que nosotros diríamos. Pues que... se movía, vale. Pues resulta que hay un privilegio especial de las reinas de España para cambiarle el pañito. Y este año, el año pasado, que fue como el aniversario que tocaba, y la reina Leticia lo declinó amablemente, pero ya podría haber hecho la tradición de cambiarle no le debió hacer mucha gracia. No le debió hacer mucha gracia de ver estar tan cerca del pobre, que está ahí, está bien, no es de los peores, ¿no? Esta magia por contacto tan importante que tienen las reliquias, que nos rellenan los huecos de la vida de Cristo, se extrapola a otras muchísimas cuestiones. De hecho, se extrapola al mundo de lo absurdo, evidentemente. Aquí nadie se salva. Yo he traído dos casos particulares. Podríamos hablar ríos y tintas del apogeo que tenía el jefe del bando sublevado, posteriormente, bueno, dictador en España, con el brazo de Santa Teresa, ¿no? Y todo lo que conlleva, porque los poderes que tenía el contacto de las reliquias, ¿no? Esto es un contexto muy particular. Esto, ahora vamos, al siguiente caso lo van a entender perfectamente. Desde ese siglo XIX en el que los nacionalismos se están consolidando la imagen, por ejemplo, la unificación italiana, la unificación alemana, claro, tiramos a lo nuestro y también se reivindican el nacionalismo desde el punto de vista de las reliquias. ¿Cuáles son las reliquias nuestras? Esto Francia lo venía haciendo desde Carlomagno, con las que tenían tan famosas, ¿no? Y por supuesto el caso más conocido. No sé si saben, si yo les preguntase cuál es la reliquia de Hitler, ¿alguien sabría decir cuál es? Pues es que tuvo una muy específica, que fue la de la lanzada. Hitler puso muchísimo interés en robar o tener a buen recaudo la reliquia de la lanzada, porque desde la Edad Media se decía que tenían poderes para conquistar, para expandirse, que la persona que la poseía, etc. Para que vean cómo hemos visto Felipe II, algunos ejemplos, cómo las reliquias tienen una tradición súper fuerte porque se le relacionaban poderes mágicos. Reliquias además relacionadas con la pasión de Cristo, que son reliquias de primer grado. Existen 3 grados, por si supongo que les suena a todas y a todos, ¿no? Pero si no, por lo menos que nos suene el concepto. Nosotros yo creo, sí, todas las que vamos a ver son de primero o segundo, prácticamente todas son de primero. Las de primer grado pues son los cachitos corporales, que le quitan a uno y a otro el brazo de Santa Teresa, dientes, muelas,
tripa, cualquier cosa, que el corazón era muy habitual, lo de los corazones, bueno, pues cualquier cosa que sea un cacho humano, un cacho de sangre, un cacho de prepucio, etcétera, ¿no? Al segundo grado son las que estaban en contacto con cosas que hacían durante la vida, pero no son todas iguales, porque claro, no es lo mismo la túnica que vestía Jesús que tal. Es muy famosa, por ejemplo, la correa que le da la Virgen a cualquiera de los santos fundadores, ¿no? Un rosario, una Biblia, una cruz, etcétera, ¿no? Ojo, en este caso relacionadas con Jesús, tendríamos reliquias también relacionadas con los santos, como que van perdiendo un poquito de poder, ¿no? Y en ese tercer grado están aquellas reliquias que han estado en contacto con una de las otras dos, ¿vale? Para que nos ubiquemos. Nosotros, en general, vamos a estar hablando de estas de primer grado, primero y segundo grado, prácticamente las que vamos a tener, ¿no? Todo esto de las reliquias tiene su historia, porque hay literatura prácticamente hace 2000 años que hablan de las reliquias. Y vamos a ver, ahora tenemos un caso, en la propia Biblia se mencionan cómo la magia por contacto provocaba milagros. Esto estaba ya perfectamente codificado, por lo menos desde la época de la Biblia, del Nuevo Testamento, y venía también de las tradiciones del Antiguo Testamento, ¿no? En el libro de los Reyes, 13:21, se dice que Eliseo recibe el manto de Elías y que hacía resucitar a los muertos, y de hecho se resucitó al propio Eliseo y las personas que lo tocaban. Esto estaba ya a la orden del día, es decir, que había determinadas cosas especiales que tenían esa capacidad mágica de darle la vida a las personas, curar, sanar, etcétera, ¿no? Decían, por ejemplo, en los Hechos se dice: Dios obraba por medio de Pablo milagros no comunes, de forma que lo bastaba aplicar a los enfermos los pañuelos o mandiles que había usado y se alejaban de ellos las enfermedades y salían los malos espíritus, ¿no? De hecho, sabemos que el propio Jesús prometió a los apóstoles que ellos mismos harían milagros, ¿no? Y uno de los casos más conocidos es este en el que Pedro, con su propia sombra, y aquí pueden ver, claro, esto es iconografía aplicada, ¿no? Pueden ver la sombra que está aquí por aquí Pedro pasando y estaba que la persona pues se curase o resucitase con su propia sombra, ¿no? Estas se perdieron después, pero llegaron otro tipo de reliquias un poco más raras, ¿no? Claro, son reliquias de las personas más cercanas, bueno, reliquias no materiales, pero que sí relacionadas con la figura de Cristo, ¿no? Entonces, desde este contexto bíblico, claro, pues ya estaba la base, pues ya todos los primeros padres de la Iglesia o los primeros documentos que tenemos relacionados con el catolicismo, ya hay referencias constantes a las reliquias. Una de las más antiguas que tenemos es de esta persona, que son en la Carta de los Fieles de la Iglesia de Esmirna, del año 156 antes de Cristo, después de Cristo, perdón, tiene que ser después. Tomamos los huesos, que son los más valiosos, que piedras y preciosas, y más finos que oro refinado, y los pusimos en un lugar apropiado donde el Señor nos permitiera reunirnos. Ojo, esto lo tendremos que relacionar después con esa idea de consagrar los altares y poner una reliquia siempre debajo de la piedra del altar, ¿no? La cosa estuvo muy latente. Esto, si no los conocéis, son maravillosos, son los santos de las catacumbas, que son estupendísimos todos, porque no se pueden ser más divinos, van a tope de complemento y lo llevan todo puesto, y son todos fantásticos, ¿no? Claro, pero es que estamos en ese momento en el que las catacumbas habían pasado, el catolicismo pasó de ser una religión oculta a una religión oficial. En ese proceso todos los que se murieron, muchos de los que se murieron por el camino, pues se convirtieron en santos, ¿no? Y se conservaban in situ, y los repartieron por todos los sitios. De estos hay por muchísimos sitios, ¿no? Entonces, claro, ya por ejemplo San Jerónimo en el siglo IV ya le está dando vueltas, oye, que es que la reliquia hay que hacer algo con ella, ¿no? O por ejemplo, si seguimos avanzando en el tiempo, en fechas muy tempranas, los siglos IV, V, en el 300 y pico, 400 y pico, ¿no? Solo los que han experimentado la felicidad de tocar la reliquia y han obtenido sus peticiones pueden saber cuán deseable es y qué gran recompensa, ¿no? Es decir, que hay ya una gran apología, una gran defensa total con esta idea de las reliquias desde los primeros padres de la Iglesia, ¿no? Esto, por supuesto, pervive durante todo el mundo medieval hasta que llegamos a un momento cumbre, que es este famoso el Concilio de Trento, donde se asientan las bases, ¿no? En este contexto donde unos se quieren separar de la Iglesia Católica, otros se quieren ir y otros se quieren quedar, y la propia Iglesia se tiene que reinventar porque está perdiendo devotos por todos lados, ¿no? Hay muchísimas personas, muchísimos autores que vienen a hablar de la importancia que tienen las reliquias, que además las reliquias se incluirán, ahora lo veremos posteriormente, dentro de la religiosidad popular. Curiosamente, se le sacará, como siempre se le quitó un poquito de importancia y se metió con un cajoncito más apartado. Pero claro, había reliquias muy importantes, había algunas que eran hasta difíciles de creérselas para ellos. Y de hecho, ahora veremos también los que están en contra, porque evidentemente ahora estamos hablando de todos los que están a favor. Después veremos los que están en contra. Muchísimas, ¿vale? Aquí tenemos algunos de ellos, el caso
de este cardenal, que fue uno de estos autores que escribió muchísimas obras. Todas y todos sabemos también, por supuesto, cómo se crea un comercio muy lucrativo con esto de las reliquias, ¿no? Pero si nos vamos, por ejemplo, a algunas declaraciones de la Iglesia Católica sobre las propias reliquias, ¿no?, posteriores al Concilio de Trento, dice: está terminantemente prohibido vender reliquias sagradas, cosa que no estaba tan clara, ¿no? Las reliquias insignes, así como aquellas otras que gozan de gran veneración del pueblo, no pueden en modo alguno enajenarse válidamente o trasladarse a perpetuidad sin la licencia de la sede apostólica, ¿no? Debe observarse la antigua tradición de colocar bajo el altar fijo las reliquias de mártires o los otros santos según las normas litúrgicas, ¿no? Algo que ha pervivido hasta la actualidad, ¿no? Y será en el Catecismo de la Iglesia Católica del año 1674 cuando como que se asientan unas bases como muy particulares en relación al mundo de las reliquias. Nos dice: debe tenerse en cuenta la forma de piedad de los fieles y la religiosidad popular, ¿no? Y este sentido religioso del pueblo cristiano, que es que yo he empezado diciéndole que hay veces que tantas veces nos choca con nuestros pastores, ¿no?, viene a decir que cuáles son las expresiones de la vida sacramental relacionadas con la Iglesia. Pues la veneración de las reliquias, la visita a los santuarios, las peregrinaciones, las procesiones, el Vía Crucis, las danzas religiosas, el rosario, las medallas, etcétera. Es decir, esto ya se dice en la propia literatura del Trento, en este caso con una edición posterior, ¿no? Por todo lo que somos, que no hemos cambiado, es decir, que esto sigue siendo tal cual estaba y así seguimos en estas relaciones. Si no entendemos todo esto, no podemos entender esta locura de imagen, que no es cierto, porque esta imagen me encanta. Yo esta imagen la he puesto en la India. Cuando he estado en la India dando clases en Nueva Delhi he puesto esta imagen y les he preguntado: ¿pensáis que aquí hay desorden? Pues probablemente los que sean rocieros que responderían: ¿aquí hay desorden o no hay desorden? No, aquí no hay desorden. Esto está perfectamente orquestado. Aquí nadie no se acerca que esté autorizado para estar cerca, en este caso, del icono mariano de la reliquia, ¿no? Pensamos que el salto de las rejas, que se están matando, no es cierto. A ver, se estarán matando entre ellos, pero ahí no se acerca nadie que no esté autorizado para estar. En el pueblo no permiten que se acerque nadie. Lo mismo que hacemos en Antequera cuando la Virgen del Socorro sube la Vega, que alrededor de la Virgen delante puede haber miles de personas, alrededor de ella solamente hay determinadas personas, ¿no? Las reliquias tienen todas estas cuestiones, ¿no? Pero claro, evidentemente, en el mamoneo de las reliquias de durante 2000 años, pues estaban los que estaban en contra, y había algunos que decían: es que, señores, se nos está yendo de las manos. Uno de los más duros, pues Juan Calvino. Juan Calvino venía a decir: de los dientes y los cabellos de Cristo, que están en no sé dónde, se enorgullecen de tener el prepucio de Cristo, es decir, la piel que les fue cortada de la circuncisión. Decidme de dónde les ha llegado esta piel. Por espacio de 500 años no se ha hablado en la Iglesia cristiana. ¿Dónde ha estado escondida para encontrarla tan repentinamente? ¿Cómo es que han volado hasta el nombre de esta iglesia? ¿Qué diremos del prepucio que se encuentra en Roma, en San Juan de Letrán? Es cierto que no ha habido uno, sino muchísimos. Claro, es que estaban... las reliquias fue uno de los argumentos duros de los contrarreformistas o de los reformistas para decirle ya no. Siempre ponemos el ojo en la venta de las bulas, por ejemplo, en la venta de las indulgencias, pero es que el tema de las reliquias fue una de las cuestiones también más importantes dentro del discurso para decir: señores de la Iglesia Católica, es que algunas cosas se nos están yendo de las manos. Y ciertamente muchas de ellas se estaban yendo de las manos, tanto que algunas hubo que prohibirlas, ¿no? Y nosotros veremos algún caso que se están prohibiendo, ¿no? Vamos a empezar un poco ya ahora sí, ya que nos hemos ubicado en el contexto, en esos santos tan fantásticos de las catacumbas y cómo desde los poderes institucionales... He puesto dos casos de dos dictadores, pero esto es muy normal, es decir, en diferentes culturas es muy normal que los dictadores se apoyen en esa propia tradición de sus santos, reliquias, etcétera, y podríamos encontrar de muchísimos casos, ¿no? Claro, vamos a hablar ahora de la arquitectura como relicario. Claro, porque yo les he contado que existen este tipo de reliquias, pero para los cristianos, porque es el caso de un poco que estamos más hablando, existen determinados espacios que son grandes relicarios arquitectónicos. Ojo, relicarios arquitectónicos compartidos, ¿vale? Pues bueno, aquí tenemos, lo que les cuento aquí es un poco el viaje que hace Mahoma en el momento que asciende a los cielos, ¿no? Aquí está todo enlazado, claro. Ahora ponemos una foto para que lo entiendan. Se le aparece además el arcángel Gabriel, con lo cual que es el arcángel anunciador, enlazamos la tradición cristiana con esa nueva religión incipiente que todavía no había empezado a surgir, ¿no? Y hablamos del espacio sacralizado, el espacio como reliquia, que 2000 años después se siguen matando por él.
Claro, porque todo es importante y todo es sagrado para todas y todos, ¿no? En este caso, bueno, la mezquita La Roca, la mezquita de Alcázar, encima del muro de los lamentos. Es que no está en cualquier cosa. Si no conocen Jerusalén, los que hayan estado en Jerusalén, pues imagínense que aquí delante es que está el muro. Les pongo esta foto. Es decir, la mezquita está aquí encima. Cuando hablamos de los follones en Jerusalén, son aquí. No son en otro sitio, son dentro de la ciudad antigua, delante del muro de las lamentaciones por los judíos, porque encima está la mezquita. Y tienen entradas diferentes para que no se maten entre ellos. Pero es que están en un sitio, claro, para unos y para otros es el sitio perfecto para la tradición hebrea, para la tradición islámica y para la tradición católica, ¿no? Claro, estamos hablando de un espacio multidimensional donde tocar el muro, que por cierto es un muro bastante interesante porque es como muy espeso, como hay mucho drama alrededor del muro, si alguna vez tiene la oportunidad de tocarlo, es cuanto menos poco atractivo estar cerca de él, ¿no? El espacio se sacraliza totalmente y se convierte en un gran relicario. Y veremos después, o vamos a ver ahora, que dentro de este espacio ricamente sacralizado existen cosas como muy particulares que se convierten en arquitecturas propiamente reliquias, en este caso el muro de los lamentos, la mezquita que hemos visto superior, o algunas que para nosotros son un tanto más particulares, ¿no? Seguimos afinando, ya conocemos cómo el espacio se ritualiza totalmente y volvemos a esta idea de la reliquia como espacio arquitectónico, o al revés, o la arquitectura como espacio relicario, ¿no? Y aquí tenemos de nuevo conflictos de intereses, pues cuando hay algún conflicto de nuevo con Jerusalén, todos nos echamos la mano porque vaya que destrocen la Basílica del Santo Sepulcro, esto está en la cabeza de todos, ¿no? Pero vamos a volver al principio, ¿no? Para que vean que aquí estaba esto del espacio arquitectónico, tenía su historia, ¿no? Y volvemos de nuevo a nuestra protagonista, ¿no? Que ha empezado nuestra conferencia, ¿no? Felipe II vestió además a la española, que esa sobriedad que no es cierta, que es mentira, porque era un tejido carísimo que había que traer allende los mares, ¿no? Pues que resulta que hubo un proyecto, está documentado, lo he comprobado porque hay varias fuentes que ya lo han estudiado. Felipe II, en ese relicario de las 7000 y pico que hemos comentado anteriormente, tuvo un proyecto para traerse piedra a piedra la tumba del apóstol Santiago desde Santiago al Escorial, ¿vale? Para que tomen conciencia, claro, pues es que si estamos hablando de uno de los mayores relicarios de Europa, pues ¿qué le faltaba? Pues el santo de España, si tenemos un apóstol, pues donde tiene conmigo. Lo que pasa es que la cosa no terminó de cuajar y menos mal que no cuajó, porque si no nos hubiésemos perdido, pues esto, ¿no? El barroco en una de sus máximas expresiones totales, ¿no? Debajo ya saben que arriba está el santo que puedes abrazar y abajo está el relicario, ¿no? Pero justo esa idea es muy interesante, ¿no? Porque pone de manifiesto cuán importante era también, porque no solo quería, porque hubiese sido muy fácil traer las reliquias, o lo que se supone que había, si había, todavía se conservaba algo de las reliquias, ¿no? Se quiere traer la tumba entera, el espacio arquitectónico que protegía las reliquias, porque se entendía que era un espacio sagrado, ¿no? Esto es lo que pasa cuando vamos a Jerusalén, por ejemplo, desde la gruta donde muere la Virgen, o cualquiera de la gruta Natividad, ¿no? Que meten la manita, ¿no? Que es un sitio bastante chulo, que por cierto, esta parte, esto está en Belén, muchas de estas reliquias que vamos a ver, por ejemplo, en Tierra Santa, tienen la convivencia de diversas concepciones de la religión católica ortodoxa, los coptos, los etíopes, etcétera. Y es difícil, ¿no? Ahí metes la manita y se supone que abajo está la piedra de la Natividad, ¿no? O escuchar misas en el mar del Galilea, que es una experiencia de las más bonitas que se puede tener totalmente, ¿no? Y de aquí llegamos ya a sitios de nuevo que son relicarios conflictivos. Uno de los más conflictivos es el cenáculo, donde se celebró la última cena, pero es conflictivo por muchísimas razones. Primero, porque en la actualidad es propiedad del Estado de Israel y tiene terminantemente prohibido las misas, ni siquiera el Papa, salvo circunstancias muy que alguien llore mucho, pero esto es una pelea continua que hay con el Estado de Israel para que deje el cenáculo de la última cena, que ojo, esto es una invención de los franciscanos de la Edad Media, pero bueno, es un sitio como que es importante, ¿no? Es un sitio que además que es conflictivo y esto lo omitimos, la Iglesia Católica no le interesa contarlo. Debajo está la tumba del rey David. Si vamos a Jerusalén, entonces claro, de repente empiezas a atar cosas, en la última cena, un príncipe heredero de no sé qué, y resulta que el que está debajo está haciendo, este es mi cuerpo, no sé cuánto, del que desciende que está muerto debajo. Parece una tontería, pero si hacemos la genealogía de Cristo, Cristo desciende por línea directa del rey David, por madre, padre, tal y cuanto. Claro, este sitio fue especialmente conflictivo, porque eso de mi reino no es de este mundo, no, es que aquí su reino era por línea directa, es que yo estoy haciendo, de hecho lo apresan en este momento. Nunca habéis cuestionado por qué no lo apresaron en cualquier otro. Lo apresan justo en este momento, que hace la última cena, se va al Monte de los Olivos, entonces ya lo apresan, porque debajo está el rey David. Y la gente debió entender que es que estaba reivindicando un trono real,
no estaba reivindicando un trono divino. Lo que pasa es que esta parte no se cuenta habitualmente porque como, bueno, es como que si no estamos hablando de un Cristo real, de un alborotador real, ¿no? Bueno, el dato que hemos estado comentando, durante mucho tiempo estuvo ocupado por los musulmanes y ahora con todos los conflictos que estamos comentando. Si seguimos avanzando, ¿no?, en el gran relicario arquitectónico del cristianismo, sin lugar a dudas, en el follón de la ciudad vieja de Jerusalén, pues evidentemente es la Basílica del Santo Sepulcro. Basílica del Santo Sepulcro donde pasan muchas más cosas, porque no solo está el Santo Sepulcro, que ahora vemos unas pinceladas, sino que está también el Gólgota, el lugar de la crucifixión, está la piedra de la unción y está el lugar donde se supone que está la calavera de Adán y Eva. Aquí está todo relacionado, es decir, que no hay... les recomiendo, si van a Jerusalén, en Jerusalén se toma conciencia de muchas, o en Israel en general, las distancias. ¿Dónde están las cosas ubicadas? Dice, claro, es que se puede ir de un sitio para otro. Y cuando la Biblia va saltando de un sitio para otro, es que a lo mejor está a 10 kilómetros o está a 5, es decir, pero esa idea del espacio solamente se entiende allí, ¿no? Esto es el Santo Sepulcro, que es maravilloso. Es decir, esto no se ve habitualmente en ninguna de las visitas que se hacen a Jerusalén. Esto es la Basílica del Santo Sepulcro, se puede rodear por varios sitios. Claro, y tiene varias entradas, la principal, que ahora veremos después el ritual de sellarla y demás, y después en cualquiera de las otras partes, pues están por allí los etíopes, los coptos, que son fantásticos, tenéis que ver a los etíopes rezando o orando, porque además es un cristianismo muy primitivo, donde las manos tienen muchísima importancia. Claro, hay personas que viven allí, es decir, hablamos siempre del... no vamos a hacer una clase de historia del arte relacionada con el Santo Sepulcro, pero sí que entendamos que es que hay personas que viven allí. La persona que cierra el Santo Sepulcro todos los días resulta que es un musulmán, que su familia lleva haciéndolo como 1200 años. Es decir, la misma familia, es decir, hace un viaje de una harta de años, ¿no? Y es un musulmán, porque tiene el privilegio y su función en la vida es cerrar el Santo Sepulcro por la noche. Y una ceremonia y va y te cierra las puertas. Ahora pondremos una fotillo para que lo puedan ver. Pero dentro del status quo que es tan complejo, donde se matan literalmente entre los franciscanos, los ortodoxos, los etíopes, los coptos, los armenios. Es decir, pues claro, viven allí, en el Santo Sepulcro hay personas que viven, y viven dentro de la basílica. Por un lado están los ortodoxos, especialmente los franciscanos, pero también los etíopes. Los etíopes son súper apañados y los armenios son apañados. Y ahora contaremos un secreto, que donde está el Santo Sepulcro, los etíopes tienen un huequecito donde pueden meter la mano, ¿no? Ya sabemos que este es el sitio, bueno, gran relicario para la cristiandad, porque se produce la crucifixión, el enterramiento y la resurrección de Cristo. Y todo lo importante está allí. Y físicamente es que estaba cerca. Y además, aunque en aquel momento estaba a las afueras de la ciudad, pero es que estaba todo... traigo un planito ahora para que ubiquemos mentalmente la distancia. Pero claro, en la misma basílica están todas las cosas reunidas, ¿no? A día de hoy alberga tanto la sede del Patriarca Ortodoxo de Jerusalén como la Catedral del Patriarcado Latino. Y tienen ese status quo que es un poco lo que gestiona las relaciones entre las diferentes religiones, ¿no? Se rige por unas normas muy, muy específicas de convivencia, porque además aquello es una locura, entender todo lo que puede pasar. Esta es la ceremonia, me encanta porque es que es fantástica. Es muy tonta, porque llega el Señor, pone la escalerita, cierra la catedral literalmente, y después mete, bueno, ¿veis el agujerito este que hay por aquí? Por aquí mete la escalera, la devuelve dentro tal, y al día siguiente por la mañana va y la abre. Le dan por la ventanita, por la puertecita, le da la escalera y la abre. Y esto es lo que queda cerrado así, ¿no? Entonces, pues tú te quedas allí como un tonto mirando cómo cierra la... Pero es que es fantástico, ¿no? Porque lleva pasando, pues, de hace cientos de años esta idea, ¿no? Se protege lo más sagrado del cristianismo, ¿no? Pero vamos a seguir... Bueno, no vamos a contar todo mismo toda la historia porque podríamos contar muchísimo rato, pero unas pinceladas muy breves, ¿no? Para que entendamos dónde está ubicado, ¿no? Esto sería... Ahora después vamos a poner otro, ¿no? Así, para que nos quedemos con 4 conceptos de la Basílica del Santo Sepulcro: enterramiento, resurrección o crucifixión, enterramiento y resurrección. Y entre medio la piedra de la unción, perdón, que es fantástica y tenéis que verla, ¿no? ¿Qué pasa por aquí? Que es que realmente había un sepulcro, era una zona de sepulcro, y ahora, y justamente al lado se produce la crucifixión. Los cadáveres tradicionales los cogían, los desclavaban y los tiraban detrás del monte. Los que eran más especiales, pues en este caso, pues a Cristo se lo llevaron con gente de pasta, que parece una tontería, pero de un sepulcro de piedra, talladito, tal y cuanto, es una cosa bastante especial, ¿no? En todo este proceso, por las 3 pinceladas, en algún momento particular después de la crucifixión, en el 133 sabemos que el emperador Adriano construye un templo de Venus. Y ese templo pervivió bastante tiempo hasta que el emperador Constantino I, gracias a su madre, que lo descubre todo, y hablaremos después de la túnica sagrada de Cristo y la Veracruz, como que va ubicando los sitios importantes del cristianismo, ¿no?
En ese momento, a partir del torno al 335 después de Cristo, ahí fue cuando se descubre la Veracruz, se echa abajo el templo de Venus, que estaba justamente encima, más o menos encima, de donde estaba tallado en la piedra el sepulcro, ¿vale? Por eso se conserva el sepulcro. Imagínense que esto es una montaña, ¿vale? Y todo esto es montaña y el sepulcro se entra por aquí. Lo que hace con el tiempo, literalmente, si esto es la basílica, esta montaña se rompe la roca y queda aquí el cuadradito de rocas para que nos ubiquemos un poco espacialmente, ¿no? Sobre ese templo de Venus se construye la primera basílica. Bueno, esto es un poco la idea para que nos ubiquemos en Jerusalén. Por aquí, bueno, yo siempre digo que está mi casa, pero por aquí, cuando yo voy a Jerusalén, me alojo por aquí, por esta parte de este lado, por la puerta de Damasco, ¿no? También lo tengo que decir, en Jerusalén es una ciudad ultra segura. A pesar que de vez en cuando se matan entre ellos, pero cuando se matan, por ubicarnos también, la ciudad antigua se parte en 4 partes. Están los armenios, los católicos, los judíos y los musulmanes. La propia población, digamos que los jefes de los barrios, en el momento que uno mata al otro, ya está llamando por teléfono al otro y está diciendo, oye, que nos cierran la ciudad, que no comemos. Y esto funciona así, que pensamos que las masacres están fuera, ni siquiera están en la propia ciudad. Cuando te salen las murallas de Jerusalén, hay una ciudad moderna donde les suda totalmente lo que está pasando aquí dentro, ¿no? Pero cuando hay cosas, conflictos, porque a algunos se va la cabeza, entre ellos ya empiezan a negociar directamente, porque además lo que hacen es cerrar las puertas, porque se conservan todas las murallas, entonces cierran la puerta de Damasco, la puerta de Sion, etcétera, ¿no? Por aquí abajo está la puerta de San Esteban. Esto es lo que les he puesto anteriormente, aquí está la mezquita, está la roca, está el Casia, y este es el muro de los lamentos. ¿Vale? Es que está encima. Aquí, todo esto en la parte donde estaba el templo de Jerusalén, era en todo esto que estamos hablando, ¿no? Entonces, claro, aquí está el muro de los lamentos, pues es que está un sitio muy propenso para que se peguen entre ellos, pero allí es todo diferente, porque es que no les interesa, es que te mueres de hambre. Si te cierran las puertas, no hay turistas, y entonces pues, no pueden ver y se mueren de hambre, ¿vale? Bueno, vamos a ver un poco a nuestra historia. Nosotros nos interesa que desde ese templo romano, que posteriormente se construye la primera basílica, para que entiendan la primera basílica que se construye, es una basílica que podría ser en conciencia como la actual basílica de San Pedro del Vaticano, una cabecera con una nave larga. En algún momento dado de la historia se pierde la cabecera, perdón, se pierde la nave y solamente queda la cabecera y se hace el resto de la obra. ¿Qué es lo que estamos viendo por aquí? Si nos ubicamos, esto sería la montaña que yo les he dicho, esta que estaba aquí, que hemos pulido todo esto, y aquí está el sepulcro, lo que se llama la edícula, la gran relicario, ¿vale? Y aquí está, justamente, aquí está la capilla del Gólgota. Bueno, aquí te lo pone este lado, pero está un poquito más tela, porque si entra hay que cruzar al otro lado de la nave. Aquí está el Calvario y justamente debajo está la tumba de Adán y Eva, lo que se supone que es la tumba de Adán y Eva. Vamos a ver otra imagen diferente posteriormente. Como estamos en Jerusalén, pues evidentemente sufre todas las invasiones musulmanas, las cruzadas, etcétera. Bueno, por no contar todas las fechas que tenemos, las restauraciones. De hecho, hace poquito, hace un par de años, una cosa así, se restauró de nuevo el Santo Sepulcro y sacaron algunas cuestiones interesantes. Vamos a ubicarnos en el Calvario, ¿vale? Para el Calvario que lo que estamos, esto es el Calvario actualmente, pero como les decía, es que era todo piedra. Es decir, vamos a ver una imagen, nosotros subimos por aquí por la escalerita, tenemos todo esto lleno de complementos, que por cierto, por aquí había un sitio que hay una virgen de madera bastante interesante, que no sé si hay una foto, ¿no? Y te pones de rodillita aquí y metes la mano por ahí dentro y tocas estas piedras. Claro, sí que es cierto porque lo que hay un agujero, una cosita así, donde se metía la cruz y se ponía a derecha, ¿no? Tiene todo el sentido, es decir, como estábamos a las afueras de la ciudad, pero un sitio que después quedó dentro de la propia ciudad, ¿no? Esto es la imagen real, así está cuando llega a tope de complementos y a tope de personas que están allí, ¿no? Claro, es uno de los sitios más importantes. Cuando estás allí entiendes, dices, hostia, que esta piedra está aquí preparada para que algo se meta y algo, es decir, que cobra como mucho sentido, ¿no? Claro, este sería dentro de los 3 sitios como ya uno de los más importantes. Para mí, mi favorito, sin lugar a dudas, es la piedra de la unción. La piedra de la unción es esto, ¿vale? Además huele muy bien. ¿Por qué huele muy bien? Porque se supone que aquí es, según la tradición, bueno, y tiene todo el sentido del mundo, cuando se bajaban los reos había que preparar los cuerpos y aquí era donde los ungían, los limpiaban, o por lo menos los preparaban. ¿Qué es lo que pasa aquí habitualmente? Especialmente las mujeres, lo que hacen, echan perfumes en la piedra y le dan con las manos y la limpian y la ungen continuamente. Entonces, además la piedra, ahora vamos a ver vamos a ver esta foto para que lo entiendan. Esto es el Calvario. El Calvario está en este lado. Pues justamente aquí está la piedra, que estaríamos por debajo de la montaña, y aquí está el sepulcro,
¿vale? En esta imagen que estamos viendo, ¿no? La imagen es fantástica. Cuando entra, esto es la puerta que hemos visto anteriormente, que se cierra todos los días y que se abre, lo primero que te encuentras es esto. Y es muy impactante poder ver la piedra de la unción, porque es muy, muy humano, es como muy auténtico, porque además la puedes tocar sin problema, sin prisa, y huele, entras por la puerta del Santo Sepulcro y huele estupendamente bien, ¿no? Ahora sí nos ubicamos en lo que a nosotros nos interesa, en este grandiosísimo relicario que es la edícula, ¿no? Que está en la rotonda. No vamos a hablar de las obras que hay porque son de diferentes fases, ya conocemos esa primera basílica que yo les he comentado. Esto es lo que quedaría cuando les he dicho, imagínense la Basílica de San Pedro del Vaticano, pues de lo antiguo que queda reformado sería la rotonda y se pierde la nave central que posteriormente se convierte en otro tipo de cosas, ¿no? Bueno, por aquí hay normalmente la puerta, porque esta parte pertenece a los ortodoxos, ¿vale? Aunque los franciscanos se mueven por allí, pero todo lo que es el complejo del Santo Sepulcro, ese gran relicario que yo les quiero contar, está delimitado por partes. Entonces, esta parte pertenece a los ortodoxos y en la puerta suele haber un ortodoxo con un malafollá que te deja entrar si quiere o no quiere, ¿vale? Aquí lo vamos a entender perfectamente en este planito para que vean un poco de nuevo todo lo que está pasando. Esto es una reconstrucción de cómo era el contexto. Claro, aquí lo vemos, ¿vale? Aquí está el Calvario, en alto, las tres piedras que hemos comentado. Aquí estaría la piedra de la unción justamente por debajo. Claro, y el sepulcro está enfrente. Pues nosotros cruzamos, aquí está la rotonda. ¿Qué es lo que hacen? Pues pican la piedra que hay alrededor de las canteras, porque estaba picado en la piedra, cavado en la piedra y posteriormente pican toda la piedra. Entonces esto se convierte en la gran rotonda. Este plano es como muy ilustrativo para comprender, para ubicarnos todos dónde están cada una de las cosas, ¿no? Es una imagen muy, muy llamativa, especialmente esta, que esto es lo que estamos viendo, justamente las piedras, efectivamente afuera de la ciudad, y aquí estaría, si imaginarse que aquí está la puerta, aquí está el Señor con la escalera, aquí está la piedra de la unción, y aquí está la rotonda, que actualmente, esto lo hemos pulido todo, lo hemos quitado, y nos queda esto. ¿Que no funciona? ¿Estoy yo aquí hablando solo? Perdón, no, ahora sí. ¿Este sí? Perdón. ¿Ahora sí? Oh, no, tampoco, ¿no? O sea, que estoy yo aquí hablando como loco, bueno, no pasa nada. Bueno, pues lo que hay allá abajo, para que puedan ver, es el sepulcro original, excavado en la piedra, y posteriormente lo que hacemos es quitamos todo lo que hay alrededor, ¿no? ¿Y qué hacemos? Esta foto no se ve muy bien, pero encima construimos, en el cachito que estaba el templo de Venus. Por eso se conservó. Es decir, la gente dice, bueno, es que esto no es real, no es antiguo. Sí, es antiguo. Otra cosa es que fuese la tumba de León, pero el sitio es antiguo y está perfectamente documentado, ¿no? Esto sería bueno, como fue más o menos hace por lo menos unos 1500 años, ¿vale? En este contexto, ¿no? Para un poco simplemente para que nos ubiquemos, ¿no? Y aquí tenemos las diversas fases, que no funciona el ratón, vale, perdón, sigue. Bueno, ya está, no pasa nada. En este lado veríamos cómo estaría el sepulcro cavado en ese relicario más importante, que además tenía como dos naves que se conservan en la actualidad. Ven la puerta de entrada, tendríamos una nave principal, una entradita, un saloncito pequeñito, y después donde estaba el sepulcro. Eso se conserva dentro de la edícula perfectamente, ¿no? Vemos cómo en la basílica actualmente, en la imagen esta de aquí, que ya la nave no es alargada, ¿no? Esto es la nave actualmente. Nosotros entramos por aquí, ¿vale? Si entramos por aquí, ven que está el número, no sé cuál es, el B, es la piedra de la unción, ¿vale? Lo que tenemos a su derecha es el Calvario y si entramos al otro lado está el Santo Sepulcro, para que nos ubiquemos. Esto, ¿no? Que es muy chulo, además, un poco para que mentalmente veamos, porque nos cuesta entender, pensamos que el Calvario, el Vía Crucis, fue como muy lejos. Es decir, a ver, estaba lejos, pero en un momento que salimos de la ciudad, pues lo crucificaron y lo echaron al ladillo, poco menos, ¿no? Bueno, poco para que sigamos avanzando con el Santo Sepulcro, pasan cosas tan bonitas como estas. Esto es la Pascua Ortodoxa, donde queman fuego directamente, porque representan la venida del Espíritu Santo, ¿no? Y tiene que ser una pasada poder ver esto totalmente. Pero vamos a seguir avanzando y ahora sí vamos a entrar en este apasionante mundo, ¿no? Ya hemos dejado atrás el espacio como gran relicario y la arquitectura como gran reliquia al mundo al morboso, de las reliquias pintorescas, ¿no? Y les pongo algunas. Ahora mismo les enuncio algunas, otras las iremos viendo, ¿no? Para que vayan entendiendo que esto es mucho más complejo. Tenemos, esta es fantástica, el huevo y la pluma del Espíritu Santo, ¿vale? En la catedral de Maguncia, por supuesto, porque hay una historia que dice que cuando el Espíritu Santo se convirtió en paloma, pues puso un huevo. Para que entiendan, es que es fascinante, ¿no? Porque las personas necesitaban humanizar la huella divina, ¿no?
tenemos una lágrima de la Virgen, tenemos el cuchillo de la circuncisión de Cristo también, tenemos el velo y la túnica de San José, tenemos, por supuesto, más conocida la casa de la Virgen de Loreto, que además se la lleva a los ángeles, la planta, exactamente. Tenemos 5 bastones de San José, 30 denarios de Judas, no tenemos 30, tenemos muchísimo, porque ahora después, además, les traigo un dato curioso después de ello, ¿no? Tenemos leche de la Virgen, tenemos, estas son algunas de un poco, yo me quedo con la del huevo, porque es fantástico, ¿no? Porque además, sí, claro, además, y de hecho hay algunas que también viene a decir que el arcángel Gabriel también pone un huevo, porque el arcángel Gabriel se entiende que tenía forma de ave, y porque no eran humanos. Esto es interesante, porque claro, no estaban humanizados, porque si no podríamos confundir a quién tenerle devoción. Entonces también hay alguna tradición pagana por ahí que estaban relacionadas con ese huevo, ¿no? Bueno, aquí podemos ver cualquiera de las imágenes, ¿no? Vamos a hacer ahora un pequeño recorrido de algunas cosas pintorescas. Una de las pintorescas, pues los pañales de Cristo, que además me ha fascinado y llevo yo ya dándole vuelta, ahora explicaré por qué. Tenemos varios pañales de Cristo, evidentemente, ¿vale? Los que se conservan actualmente más conocidos están en San Marcelo, en Roma, pero es que resulta que en la Catedral de Lérida, en España, hubo unos santos pañales, que son estos. Pañales que se le pierde la pista en el año 34-35 porque desaparecen antes de la Guerra Civil de la caja fuerte del Banco de España. Que algún espabilado se lo llevó porque debió ver que era interesante, ¿no? Y de hecho, no sé, esta es la única foto que se conservan actualmente. Este es el santo pañal. Tenemos muchas reliquias, les daré las pinceladas brevemente para que las conozcan, ¿no? Porque además especialmente esta. Bueno, pues alguien debió guardar un pañal 33 años después de que muriese, pues alguien debió guardar el pañal se conserva, bla, 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 Saladino, Babilonia, el pañal termina en Túnez, ¿vale? Para que nos ubiquemos, cuando llegan las tropas de Saladino a Jerusalén, por circunstancias varias, bueno, no vamos a hablar de las personas, termina en Túnez, que esto ya está cerca, Túnez está ya cruzando el mar Mediterráneo, está como muy cerquita. La historia viene a decir, entra un personaje que es muy importante, que está el Arnau de Solsona. ¿Por qué es muy importante? Porque este tenía trato con 2 muchachas cautivas allí en Túnez, y la historia dice que una de ellas era su propia hija, que al final la consiguen rescatar, que la hija se casa con el príncipe heredero de Túnez, con lo cual tiene acceso al relicario, un poco pues barre para casa a la muchacha, y la reliquia termina, ¿dónde? En Lérida. ¿Qué pasa con la reliquia? Que está allí durante muchísimo tiempo, es el santo pañal, bueno, por las cuestiones. ¿Qué es interesante? Esto lo he descubierto en estos días, que el pañal se sacaba cuando nacían infantes en España o nacían principitos reales o infantes reales, se sacaba el santo pañal. Y por lo menos seguro que la última vez que pasó, que sepamos, seguro, fue cuando nació Isabel II. No hay nada publicado al respecto, hay 3 referencias sueltas, pero esto existía. Es decir, que sabemos que el santo pañal tenía un poder importante dentro de las reliquias españolas, ¿no? Aquí tienen el dato. Cuando se envía al Banco de España en el 36, de repente pues se pierde, ¿no? Ya nunca más se volvió a saber de él, ¿no? Con lo cual estamos viendo, esta nos tocaba de cerca, ¿no? Era una reliquia totalmente nuestra, no era autóctona, además desde hacía bastante tiempo, ¿no? Entre las reliquias pintorescas, pues tenemos el ombligo santo, que se tienen constancia en otros 2, ¿no? En San Marino y en Chalón, ¿no? Bueno, pues se le rinde culto en la iglesia de Santa María del Popolo. Algunas de ellas, incluso la propia Iglesia Católica, les tuvo que prohibir el rendirle culto, evidentemente, ¿no? El estornudo del Espíritu Santo, también, que es más fantástico que el del huevo. A mí me gusta más el del huevo, ¿no? Pues resulta que se conservaba en una botella durante siglos en Perugia el estornudo del Espíritu Santo. También se conserva el estornudo de San José, ¿vale? Y que se supone que no hay foto, que actualmente está en el relicario, en el gran relicario que no se ve, del Vaticano, ¿no? Pero sí que de este sí que hay muchas referencias del estornudo. Quizás incluso más que la del huevo. Lo que pasa es que la leyenda del huevo del Espíritu Santo cuando se convierte en paloma, pues como que tiene su historia. Le voy a traer una ahora que es fantástica. Esta no lo conoce nadie, ni siquiera yo la conocí hasta el otro día que le he dado una vuelta a esto, y la tenemos muy cerca. Y además era una reliquia súper importante, porque en la Catedral de Murcia existe un pelo de la barba de Cristo. Imagínense la importancia que tenía esta reliquia para el orbe cristiano, porque era de las pocas reliquias que se podía confirmar, entiéndalo de confirmar, que estaba directamente vinculada con la figura de Cristo. Porque lo de la sangre hay que echar la imaginación y demás, pero no, esta no había ningún tipo de duda que había tocado, que era parte física del cuerpo de Cristo, ¿no? Lo que pasa es que esta reliquia se eclipsó por la de la Veracruz de Caravaca.
Y tuvo, de hecho no existe, se sigue conservando. Dice, de hecho ya se decía, ya desde 1730, ¿no?, la mayor reliquia que se puede tener en este mundo, que es un pelo Veltus Divini Jesu Christi. Es decir, claro, es que era por encima de todas las reliquias, esto era más importante que el Santo Sepulcro, que la sábana santa, porque estaba directamente, procedía de su propio cuerpo, era una reliquia de primer grado, ¿no?, rarísima, pero que es cierto que se vio eclipsada a lo largo de los años por la Veracruz de Caravaca, ¿no? La reliquia del pelo de la barba se utilizaba, bueno, pues contra plagas, tempestades, etcétera, ¿no? Bueno, ahora sí nos toca de nuevo la del santo prepucio, ¿no?, que es una guarrada, algunas cosas que hay por ahí, ¿no? La historia viene a decir que cuando lo circuncidan, como judío que era, cosa que tocaba en la época, pues parece ser que, según los evangelios apócrifos, una esclava de María lo guardaron, porque pues a lo mejor habría que preguntar, quizás en la tradición judía a lo mejor es más habitual de lo que pueda parecer guardar esta parte. Habría que comprobarlo, si alguien conoce a un judío le podemos preguntar, ¿no? Pues parece ser que estas esclavas, que su hijo, una de ellas lo guardó, que era perfumista, lo guardó en un bote, se lo entregó al Bautista, el Bautista se lo entregó a María Magdalena, y que esta reliquia después aparece no sé dónde, desaparece, y un ángel se lo da a San Gregorio Magno, que se lo da al Papa León III. Bueno, y después continúa la historia en un pueblo de Italia y demás. Bueno, pues tenemos, y de hecho es algo evidentemente muy famoso dentro de la historia del arte, ¿no? Se menciona en los evangelios la circuncisión de Cristo. Esta es de las reliquias, junto con los trapos funerarios, de las que más fundamento bíblico tienen, ¿no? Después hay una idea interesante de la sangre, porque también en algunos casos se considera que goteó sangre, evidentemente, como persona que la estaban haciendo una intervención clínica, y que esa sangre también se pudo guardar en algunos casos, ¿no? ¿Dónde tenemos? Pues hay muchos sitios, ¿no? Había en Santiago de Compostela, en San Juan de Letrán, en Amberes, en Besanzón, etcétera, ¿no? Es decir, que esto está a la orden del día, ¿no? Pero claro, después vienen cosas que dice, hostia, que se le está yendo la cabeza. Hay algunas místicas que dicen que se ponían el prepucio de Cristo en la boca y que experimentaban orgasmos, ¿vale? Y otra como Santa Catalina de Siena, que cuando dice la fuente que cuando se casa con Cristo, el anillo no es un anillo, es el prepucio de Cristo. Esto está, entonces, bueno, he traído las menos guarras, porque hay algunas que son tela, digo, bueno, lo vamos un poco, me voy a autocensurar porque eran para escuchar, pero son fantásticas, ¿no? Porque nos hablan de esos poderes, ¿no?, que tiene la reliquia, ¿no? Era tan particular la cosa que en 1900 la propia Iglesia tomó cartas en el asunto y prohibió el culto, o por lo menos públicamente, al Santo Sepulcro. Se cree que por lo menos esta de este pueblo fue robada en 1983 y desapareció para siempre, pero sabemos que existen otras, ¿no? He traído en este caso ahora otra reliquia de estas pintorescas. Esta es más conocida por todas y todos, y de hecho es la que habéis puesto para la portada, ¿no?, que son las reliquias de los Reyes Magos. Y la he traído porque está más conocida, está en Colonia, de hecho estas se saben perfectamente desde cuándo están en Colonia, desde 1164, que aparecen en el escudo de la ciudad, etcétera, ¿no? Pero la he traído porque es graciosa y es un relicario lo importante, pero me interesaba más esto, ¿vale? Esta no es conocida, esta tampoco la conocía. Son reliquias de los regalos de los Reyes Magos, ¿vale?, que parece ser que se conservan en el monasterio ortodoxo de San Pablo, en el Monte Athos, que es un sitio súper importante en Grecia, donde hay un montón de monasterios con una biblioteca que tiene pues cientos de años y un montón de cosas súper chulas. Y parece ser que se conservan 28 pequeños discos de oro donde cuelgan hilos de plata, 62 pequeños trozos esféricos de incienso y de mirra, ¿vale? Y son estos, que los pueden ver aquí en la arquita esta, que bueno, no puedo señalar, pero los vemos ahí en los triangulitos lo que estamos viendo, ¿no? Es una reliquia bastante curiosa, por lo menos en este universo, totalmente desconocida del Arca de los Reyes Magos que se conoce. Bueno, esto es toda la leyenda, simplemente, bueno, nos la saltamos, ¿no? Ahí los podéis ver más cerca, ¿no? Pero sí que es interesante que podamos ver, que las conozcamos, ¿no? Si seguimos avanzando, hay otra que no tiene desperdicio, que es la propia huella de Cristo. La huella de Cristo es esta, o en su versión esta, que parece ser que es la huella de Cristo cuando se produce la transfiguración del Señor, pues deja en ese momento que sube al cielo, pues deja esto allí marcadito de la tierra porque fue tan importante, ¿no? El concepto de esto tiene que ser la misma idea que la sábana santa, que no se sabe cómo está hecho, una herejía tal y cuanto, ¿no? Y tenemos otra, de hecho son diferentes, pero bueno, pues ya sabéis que siempre tiene varias versiones.
Y evidentemente no me he podido contener de traer una pluma del Arcángel Gabriel, que la tenemos aquí, ¿vale? Para que la puedan ver. Es que es fantástico, ¿no? Todo está lleno de... Las personas decía al principio, sigo diciendo, necesitaban cosas que nos dijesen que esta persona era real, que no era... Esto, las reliquias lo que nos dicen es que Cristo era real, que no era divino, que no era... Diciendo que era una persona que le pasaban cosas que dejaron testimonios materiales que teníamos que comprender, ¿no? Si damos ahora sí de este contexto de reliquias pintorescas, ¿no? Las reliquias de la Pasión, que quizás sean las más conocidas, pero yo les voy a traer algunas que si yo preguntase en esta sala cuántas personas saben para qué se utilizaba el Santo Sudario de Oviedo, pues a lo mejor probablemente ninguno diría exactamente para qué se utilizaba. Y es una reliquia capital dentro de la historia del cristianismo, ¿no? Dentro de las reliquias nos vamos a hablar de unas reliquias relacionadas con la Pasión y después ya finalmente hablaremos de los paños mortuorios de Cristo que son tan sumamente interesantes, ¿no? Bueno, aquí tenemos clavos, tenemos el INRE, pues imagínense, tenemos las esponjas, tenemos toda la cacharrería que os podéis imaginar la tenemos repartida por el mundo, ¿no? ¿Vale? Tenemos una de las más conocidas, ¿no? La Escala Santa en Roma, ¿no? Donde las personas suben de rodillas, que por cierto es bastante difícil, yo les animo a que lo hagáis, yo lo hice una vez y es bastante difícil, bueno, pues con todas las tradiciones de cuándo se traslada, etcétera. Bueno, existe, ¿no? Esta es de las más conocidas porque además está justamente cruzando la calle San Juan de Letrán. Sí, la Basílica de San Juan de Letrán, pues está cruzando la placita, la calle, y la tenemos, ¿no? Pero claro, esta es conocida, pero esta es menos conocida. La mesa de la Última Cena, pues resulta que en lo que estamos viendo aquí a la derecha es una de las capillas laterales de la Basílica Catedral de San Juan de Letrán. Lo que estamos viendo a la izquierda es un cachito de la silla donde se sentó Jesucristo, a pesar de que en aquel momento los judíos no se sentaban en la mesa. Porque será especialmente a partir de final de la Edad Media y con el famoso cuadro de Leonardo da Vinci cuando se sientan a la mesa. Y arriba, lo que estamos viendo en la izquierda, arriba, es detrás de ese mural tan bonito, de ese bronce tan bonito de la Última Cena, esta se supone lo que se conserva de la mesa. Recuerdo también que en Roma tenemos la Cuna Santa, ¿no? Pero ya que estamos, claro, estamos hablando de la mesa, pues la mesa había que comer, y comieron, no solamente bendicieron cosas, sino que comieron, ¿no? Pues tenemos muchísimas reliquias gastronómicas, pero unas hartas. Entre ellas tenemos la famosa historia de las 13 lentejas, que de hecho ya sabéis que los italianos no comen uvas a final de año, sino que comen lentejas. Pues aquí tienen la explicación, ¿no? Tenemos la supuesta hogaza de pan de la cena, hogazas y bueno, tenemos panes tiesos, legumbres tiesas, manteles raídos en la Catedral de Toledo, en Oviedo, en Monte Aragón, en Huesca, bueno, un mendrugo de pan fosilizado, ¿no? Es decir, que tenemos un montón pues la mesa estaba impuesta, ¿no? Claro, las personas necesitaban como reconstruir cosas y todo el mundo quería tener algo tal, ¿no? Como estamos hablando de la mesa, estamos hablando de la comida, pues tenemos que hablar del mantel también. Este nos toca cerca, esta es de las reliquias españolas, no sé si lo conocen o no, pero esta no, bueno, nuestra sí, es nuestra. Y además últimamente famosa porque se la llevaron a Fitur hace unos años y de repente volvió a salir. Pues este es el Santo Mantel de Coria, que está en una de las catedrales de la Comunidad de Extremadura, y es este, ¿vale? Esta reliquia está menos estudiada que cualquiera de las otras, aquí lo podemos ver en otra foto y aquí lo podemos ver extendido, porque resulta que tiene cosas en común con la sábana santa y el resto de los paños. Se han establecido relaciones químicas entre un plano y otro, entre los diferentes paños, ¿no? Pero esta es muy desconocida, prácticamente, bueno, para ser una de las autóctonas, como los pañales, esta es de las nuestras, de las desconocidas, ¿no? Aquí cuando fue las últimas pruebas que se le pudieron hacer hace algunos años. En España, la monarquía hispánica y España en general fue un lugar de reliquias importantes y está claro que tenemos entre ellas la famosa reliquia del Cáliz Santo, reliquia que esta es muy interesante porque esta nadie pone en duda que la copa parte superior es antigua. Es decir, esto sí, lo demás, bueno, pues tienen los añadidos propios de diversas épocas, pero la parte superior de la época, de la copa, del cáliz, este es antiguo y además coetáneo, no solo a la época, sino que es coetáneo a todas las descripciones que se conservan. Es decir, que es una reliquia bastante interesante. La clave ya no está a lo mejor si es o no es el original, pero sí que es de la época y que la historia está perfectamente documentada, ¿no? Entre las reliquias curiosas, pues evidentemente tenemos las 30 monedas de Judas, ¿no? Y esa leyenda en la que Judas devuelve las monedas, ¿no? Aquí Rembrandt maravillosamente en este claroscuro nos contó cómo Judas pues, se arrepintió y devolvió las 30 monedas. ¿Dónde hay monedas? Pues en muchísimos sitios. Tenemos monedas en la Catedral de Valencia, en Utrera, en Toledo, en Montalbán, en el monasterio de Santa Creu en Tarragona, alguna en Montserrat, etc.
con diferentes avatares, ¿no? Fuera de España, pues tenemos en Irlanda, en Italia, etcétera, ¿no? Se conservan muchas, ¿no? ¿Se han cuestionado alguna vez cómo eran las monedas? ¿Cómo eran las monedas? Pues las monedas debieron ser esto. Hay personas que se han dedicado a estudiar las monedas. ¿Cuáles son las monedas que le debieron entregar? Pues estas. Parece ser que hay dos opciones para el tipo de monedas por el contexto en el que estamos que pueden ser los ciclos de Tiro, que es la moneda para pagar impuestos en el templo de la época, y esto es una representación real, ¿vale? Y la otra opción es el estatero de Antioquía, que es la otra moneda que se utilizaba justamente en el mismo contexto de Cristo, era esta. Con lo cual, parece ser que uno de estos dos modelos pues sería el original de las 30 monedas, ¿no? Por supuesto, ya reliquias más conocidas, las columnas de la flagelación, que existen varias, la que está en Santa Croce, en Jerusalén, y alguna más, por ejemplo, esta es la que está en Jerusalén, ¿vale? Esta es una de las capillas, me parece que de la Basílica del Santo Sepulcro, y la otra es la que está en Santa Croce. El extraordinario desarrollo que tiene la columna corta, en este caso estamos viendo a ese Cristo del Mayor Dolor recogiendo las vestiduras. Todo el mundo conocía el Cristo del Mayor Dolor, pero hasta hace muy poco no se le puso nombre y apellido, que lo que está haciendo es un Cristo recogiendo las vestiduras después de la flagelación, las túnicas sagradas. Ahora lo comentaremos posteriormente, ¿no? Me encanta esta cita que decía: el español encuentra en el misticismo un fundamento para su heroísmo e hizo del amor divino la mejor arma para su brazo, y además enlaza muy bien con estas ideas del poder que tiene la reliquia. La idea de la columna santa, aunque les he traído una representación moderna, fue bastante importante, porque a finales del siglo XVI se pone de nuevo de moda el fuste largo en la columna, y se vuelve a recuperar el corto en el siglo XVIII. Esto es interesante con el Cristo, hemos visto el Cristo de Carvajal, y en este caso, ¿no? Y habrá un cambio significativo entre columnas de una época y columnas de la de otra. Por supuesto que casi la perdemos la corona de espinas, ¿no? La corona de espinas, que se supone que existen muchas espinas repartidas por el mundo, pues bueno, pues como todas las coronas de espinas. Que por cierto, igual no conocen el cuadro. Este fue el famoso Caravaggio, que lo he puesto a propósito, que apareció hace poco en Ansorena, no sé si les suena la historia. De repente salió a subasta en Madrid un cuadro anónimo por 1.500 euros, que parecía que todo el mundo sabía que era un Caravaggio, y se hizo un consorcio de varias personas por intentar comprarlo hasta 40 o 50 millones de euros. El Estado, de repente, todo saltó la liebre, el Estado lo declaró invendible. Además, tengo un amigo que le tocó lidiar con todo esto, ¿no? Bueno, por lo menos que conozca la obra, ¿no? Y llegamos a esto, llegamos a la corona de espinas de Jerusalén y a esto. Es decir, que aquí, de hecho, cuando ardió Notre Dame, claro, esta es una de las grandes reliquias de la monarquía francesa, era la corona de espinas de nuestro Señor, ¿no? Ese gran relicario que era Notre Dame, que después todas y todos nos enteramos que nos tenían tangado y la tenían guardada en la caja fuerte, y lo que tienen era la réplica, ¿no? Y después la sacaron, y todas las procesiones, ya no sabemos si la que sacaron es la original. Y no sé si recuerdan el drama o no, pero esto fue muy... Pues si no lo recuerdan, que además nos pilló en Semana Santa cuando fue el incendio de Notre Dame, de repente pasó un drama porque la corona original estaba en una caja fuerte, y cuando llegaron los bomberos no encontraban a la única persona que sabía las claves de la caja fuerte y no la podían sacar. Entonces se lió la de Dios, porque parece ser que había solamente una única persona que sabía las claves, y los bomberos no podían abrir la caja fuerte con la Santa Corona. El chocho que se lió con la corona, ¿no? En fin, si seguimos avanzando de las reliquias, ojo, raras, pero con muchísima devoción, la preciosísima sangre de Cristo. Sangre que viene de varios momentos, especialmente de los momentos de la pasión, de la corona de espinas, o específicamente de la lanzada, o, en algunos casos relacionados con el Santo Prepucio de Cristo también, que como goteó sangre y demás, ¿no? Tenemos sangre en varios sitios, pues en San Juan de Letrán, que hay muchas, en la Sainte-Chapelle de París, tenemos en la iglesia de Santiago de Rotemburgo, y la que es la hostia, es la iglesia de la Santa Sangre de Brujas. Pero digo la hostia porque montan un circo todos los años que está declarado Patrimonio de la Humanidad, Inmaterial de la Humanidad de 2009, donde más de 45.000 personas pues se visten, disfrazan y hacen representaciones totales relacionadas con sacan la reliquia en procesión, y hay escenografías que representan momentos particulares de la Pasión de Cristo, ¿no? Entonces tenemos que ir a verlo sin lugar a dudas, y alguna cosa podremos importar para nuestra Semana Santa, ¿no? Si seguimos avanzando, antes de otro tipo de cosas, bueno, las que son más conocidas les cuento menos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el madero de Cristo, ¿no? Que son importantes porque además están relacionados con las reliquias, digamos, bizantinas. Las bizantinas son cuando Santa Elena llega a Jerusalén, y la gente, partiendo del hecho que siempre, bueno, ¿cómo va a llegar? Se va a encontrar algo, ¿no? A ver, pensar que llegó 300 años después, pero que la gente vive allí.
y que allí se conservaban sitios que la gente veneraba ininterrumpidamente. Es decir, que no es que ella fue como una loca diciendo esto, no. Ella iba, preguntaba a la gente, le decía, no, pues nosotros en este sitio veneramos esto porque nos contaron nuestros abuelos. Claro, si hablamos de los abuelos, los tatarabuelos, ya no íbamos 150 años antes, prácticamente. Cualquiera de nosotros a lo mejor puede reconstruir su memoria por lo menos 100 años por medio de sus bisabuelos, o a nada que tuviese un abuelo que naciese en el año veintitantos, por ejemplo, ¿no? Y esto fue lo que pasó con la cruz de Cristo. Ahora explicamos brevemente el milagro. Ojo, se conoce, y lo traigo porque es interesante lo que los cuento después, la reliquia del Santo Madero, pero es que en este mismo momento se descubren las túnicas de Cristo también, las 2 túnicas de Cristo. Por eso les cuento el relato y lo vamos a ver, ¿no? Bueno, algunos de los momentos relacionados, esta es una de las que están en el Tesoro Santo de... esta específicamente es el Linum Crucis del Santo Sepulcro. Básicamente la historia se reduce que como Santa Elena va preguntando, ¿no? Pues que está aquí con el obispo de turno y le dice, no, está allí en el pozo, ¿qué? Pues no, por lo que sea, y se encuentran 3 cruces, pues claro, la de Cristo y la de los ladrones. Entonces Santa Elena entra en crisis y dice, bueno, a ver si voy a empezar yo a venerar a la de un condenado a muerte que no era Jesús. Y dice, ya está, tengo la solución perfecta, traeros a cualquier muerto que sea así y tal, y lo ponemos encima de la cruz y, el que reviva, y en la que reviva, pues esa es la buena. Y efectivamente es lo que estamos viendo en estas 2 escenas. La primera descubriendo la cruz y ya la otra, que es para vosotros esta, es ya el muerto que se ha levantado porque le han puesto la cruz encima, ¿no? Y seguimos avanzando de un poco de esta reliquia de la pasión. Ahora sí, unas cosas también ya como nos ponemos más serios, ¿no? Que son el ajuar de Jesús. Algunos apuntes, tanto el ajuar pasional como los paños mortuorios, ¿no? Que esta es la parte más conocida, pero que también tiene su historia, ¿no? Si tuviesen que ordenar en su cabeza el ajuar pasional, pues más o menos este sería un orden. Tenemos el trapo del lavatorio de pies, las 2 túnicas, y ahora las explicaremos brevemente, que son la de Argentuil, o como se pronuncia en francés, y la de Treveri. El rostro santo de Monopelo, que es el paño de la Verónica, que es súper interesante, la columna flagelación, la corona de espinas, la de San Longinos, que nosotros ya conocemos, que esta fue la que Hitler se llevó, unas sandalias que se llaman las sandalias de Prüm, que se consideran que son las sandalias de Cristo, los santos clavos, la Santa Cruz de Elena, y he puesto específicamente al final el Santo Sudario de Oviedo. Y ahora después lo vamos a explicar porque es una reliquia capital de segundo grado, pero muy, muy importante, porque además es la clave para entender el resto de los paños mortuorios. Estos son reliquias del ajuar pasional. ¿Cuáles son las reliquias relacionadas con el traslado de Cristo y los paños funerarios? Pues tenemos varias y todas son muy importantes. Para el traslado del Cristo se utilizó un trapo que se llama la Sindón Munda, que esta se utilizó para la cofradía del Santo Traslado, lo que vemos es el trapo debajo. Después tenemos, ahora lo vamos a explicar, el Santo Sudario de Oviedo, y dentro del ajuar funerario tenemos, habría que ponerlo en el otro orden, la capucha de Cahors y la Santa Sábana de Turín. Y ahora vamos a ir explicando un poco qué son todas estas historias. Todavía queda un poquito, pero ya mismo terminamos. Si nos centramos en las raras, porque estas que no las conoce ni Dios. Estas son las del Cristo Mayor de los Antequera. El Cristo Mayor de la Antequera es un Cristo recogiendo la vestidura después de la flagelación. ¿Qué es lo que recoge? Esto, las santas túnicas. Y algunos estaréis pensando, pero si es que la túnica se la echan a suerte y la cortan en cachitos, pues tal y cuanto. Pues que resulta que, según la tradición, Cristo debía ir vestido con 3 túnicas diferentes en el mismo momento, como las enaguas, en la que va encima, y la túnica que echaron a suerte. Por eso tiene todo el sentido del mundo. Las túnicas son estas, son las que hemos mencionado, la de Treveris y la de Argentuil. Las túnicas tienen orígenes comunes, las 2, y las 2 se dispersan, pero partiendo de una misma historia común. Las contamos rápidamente, ¿no? Bueno, se conserva una más en la iglesia de los Santos Ángeles en Gálata, ¿vale? Pero las que se consideran como originales son las 2 siguientes, la de Treveri y la de Argentuil, que además se entiende, los estudios dicen que debieron estar vestidas por la misma persona. Y esta idea de que los paños están vestidos o utilizados por la misma persona es bastante interesante, porque de repente la sábana santa, el paño de la Verónica y el pañolón o el Santo Sudario de Oviedo, resulta que las marcas que tienen son las mismas en todos los paños. Y dice, pues ya es casualidad. No sabemos si pertenecieron a Cristo o no, pero presentan el mismo tipo de marcas en los 3 paños diferentes. Incluso en 3 de ellas el mismo tipo de sangre, y esto ya se sabe de hace poco, ¿no? Los relatos de las 2 túnicas se solapan y tienen su origen en Santa Elena, y aquí estamos viendo ese momento, efectivamente, en el que Santa Elena descubre la cruz, pues en algún momento por aquí estaba la túnica también, más o menos, ya sabéis, ¿no? Las 2 opciones para el descubrimiento de la túnica. La primera es que la túnica permaneció en Constantinopla hasta el siglo VIII,
en la que la emperatriz Irene se la entrega a Carlomagno y de allí llega a Argentuil, donde ha estado hasta la actualidad. Y la siguiente historia es que la túnica fue llevada directamente por Santa Elena hasta Treveris, la otra, ¿vale? O las dos túnicas, con lo cual tienen un mismo origen común que se separan. Nosotros después, bueno, ahora lo explicaremos. Aquí son algunas de las pruebas que se le hacen, pero claro, estas reliquias están menos estudiadas que la sábana santa, eran diferentes. Sí que parece ser que los tejidos corresponden con la edad de época, ¿no? Y lo cuento muy brevemente porque nos toca de cerca. En el trono procesional, el Cristo del Mayor Dolor Antequera se hizo, como era un Cristo recogiendo las vestiduras después de la flagelación, la túnica de Cristo fue el pretexto para realizar el programa iconográfico que realizó Juan Vega, ¿vale? Que es muy chulo, les traigo algunas fotos, ¿no? Bueno, mezclamos varias imágenes y nosotros lo que hicimos fue unir las dos historias, ¿no? De la parte de la túnica de Treveris, escogimos la escena del descubrimiento de la túnica por Santa Elena y la peregrinación del emperador Maximiliano I en 1512, que está documentada, y bueno, las peregrinaciones están todas documentadas, y de la otra túnica cogimos el relato, la famosa escena, si tienen en mente, de los caballos, que la emperatriz Irene obsequiándosela a Carlomagno, y el descubrimiento de la túnica en Saint-Denis. Esto lo pasamos más rápido simplemente para que puedan ver, ¿no? Bueno, maravilloso el Cristo de Andrés de Carvajal, que este año se ha cumplido el aniversario, ¿no? El programa iconográfico se mezcló cosas del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. ¿Qué escenas se escogieron del Nuevo Testamento? Pues la Virgen bordando la túnica de Jesús, que es una leyenda apócrifa con bastante desarrollo. Se escogió el bautismo de Cristo, que además se ve específicamente, se menciona cómo se retira la túnica o son los ángeles las que están recogiendo, el milagro de la hemorroísa y Jesús despojado de sus vestiduras, ¿no? Bueno, aquí los tenemos, algunos simplemente para que puedan ver las maravillas que hizo Juan en el detallito. Vean el angelito que se cubre con la cabeza, que está copiado directamente de la Virgen del Mayor Dolor de Antequera, ¿no? Bueno, les pongo algunas imágenes para que puedan ver el proceso creativo y este fue como quedó el resultado. Vemos los angelitos al fondo con la túnica. Túnica que además que en todos los casos del programa iconográfico se puso en rojo y las escenas, aquí no se ve el caso, pero están todas desarrolladas en Antequera. Es decir, es un programa iconográfico no solo hecho para un Cristo antequerano, sino que las arquitecturas, los elementos que vemos son netamente antequeranos. Bueno, aquí vemos la historia del arte, dio muchísimo juego para que siempre veíamos cómo cuando el bautista bautiza a Cristo, pues está la túnica por allí revoloteando, ¿no? Igual no lo reconocen, pero como estamos en la ciudad de Antequera, el milagro de la hemorroísa, ¿por dónde se produce? En el tabernáculo de la iglesia de San Sebastián, que es el que estaba debajo del baldaquino famoso de San Pedro, que estaba en la Colegiata Santa María. Están todas las cartelas, ¿no? De algunos detalles, ¿no? En el Antiguo Testamento, que son, bueno, esto es lo que estamos viendo, ojo, el programa iconográfico del Cristo del Mayor Dolor salta del trono del Cristo al de la Virgen, y la cartela frontal del trono de la Virgen del Mayor Dolor de Antequera es María Magdalena con la Virgen limpiando la sangre después de la flagelación, que además está copiado, le di a Juan el modelo, de la película de la Pasión directamente. Esto es lo que podemos ver en las cartelas, ¿no? ¿Cuáles son las partes que vienen medieval? Pues aquí está, miren qué cosa más chula en el momento de la emperatriz Irene, Santa Elena, perdón, descubriendo la túnica, que además las vestimos a la manera del siglo XVI y están inspiradas, literalmente, en las películas, en la serie de los Tudor. Y el vestuario de estas imágenes están sacados, pues literalmente, de la serie de los Tudor, de la escena en la que el rey se está casando vestido de blanco, que está el Jonathan Reigns, me parece que es espectacular. Este es en el momento, ahora sí, Santa Irene le entrega la túnica al emperador Carlomagno y ven de hecho, miran el detallito, claro, pues como teníamos que inventar, el palafranero de abajo está vestido de la manera de la Guardia Suiza del Vaticano, bueno, un poco la licencia del iconógrafo, ¿no? Y esto es cuando la túnica se descubre en Saint-Denis o la peregrinación, ¿no? Seguimos avanzando, ya queda muy poquito palabrita del Niño Jesús, ¿vale? Para que ya no sea mucho más largo, ¿no? Pero esta parte era interesante, ¿no? Vamos a centrarnos por lo menos un poco en el rostro de la Verónica. Lo menos importante es el término de Verónica, no le vamos a dar vuelta ahora mismo porque no es importante, pero el paño sí que es interesante. Y es interesante, bueno, veremos por qué. Se le llamaba el famoso velo o paño de la Verónica, que se llama velo de Camulia, que fue el nombre que tuvo históricamente. Es curioso porque además esta pieza está documentada, es de las más antiguas documentadas. Cuando siempre ponemos en duda el origen de la reliquia, ya se sabe que prácticamente desde una época muy cercana al fallecimiento de Cristo posteriormente, llega al reino de Osroene, como se pronuncie, y posteriormente se mantiene por ahí hasta el siglo V, ¿no? Pasan varias historias, claro. Lo interesante ya de esta reliquia es que durante mucho tiempo hizo un recorrido en paralelo con la sábana santa. Llegaron a la misma, estuvieron en ciudades, por ejemplo,
en Turquía o en Edesa, ¿vale? En Edesa que está cerca también, y en la misma ciudad estuvo la Sábana Santa también, con lo cual tiene un recorrido en paralelo, ¿vale? Bueno, de lo interesante de todo esto es que en algunos momentos se utilizaba como estandarte. Cuando los bizantinos la recuperan, era una reliquia tan importante que se utilizaba como estandarte. Y aquí viene la historia, ¿no? Se sabe, por ejemplo, que en la batalla de Solocón en el 586 hubo una inspiración divina por medio del velo, que posteriormente ya se empezó a utilizar como estandarte. Y ya había un autor, con este nombre, Teofiláctilos y Mocates, que decía, fue creado por el mismo Dios y no fue tejido ni pintado por el hombre. Esta idea será bastante curiosa, ¿no? Tenemos esa batalla, otra del 622, en la que de nuevo aparece como estandarte, y la vemos aquí. Esto es original, que está en Francia. Quédense con el dato de que tiene los ojos abiertos. Parece una tontería, pero es que esto tiene su historia también, lo de los ojos abiertos. Bueno, todo esto es la historia de la túnica, cómo llega. Las palabras de Verónica vienen de las palabras griegas vera, real, eikion, imagen, por si alguien tenía la duda dónde viene, cuando se instituye la procesión, etc. Llegamos a un momento en el que la reliquia está en Roma, y en el año 1527 se produce el saqueo por parte del emperador Carlos V, el famoso saco de Roma, y en algún momento dado la reliquia se le pierde un poco el rastro, ¿no? Urbano di Mercer le escribió a la duquesa de Urbino y dijo: han arrastrado por las calles la santa reliquia, han robado la Verónica, la han pasado de mano en mano en las tabernas sin ninguna protesta, para que vean lo que pasó, ¿no? Entonces, debió robarse la reliquia, ¿no? Pero aquí empezó a pasar algo interesante. Claro, la habían robado, pero el Vaticano no le interesaba decir que se había robado. Entonces, parece ser que se expuso una copia durante la segunda mitad del siglo XVI y siglo XVII. ¿Qué es la cuestión de lo interesante? Bueno, ahora nos vamos aquí. Que es que hubo un fulanito que empezó a estudiar las reliquias, ¿vale? Y se dio cuenta que las descripciones medievales del velo de la Verónica decían que tenían los ojos abiertos. Y todas las descripciones que tenemos en relación al que expuso el Vaticano como copia le hicieron con los ojos cerrados. Con lo cual se dieron cuenta, porque el Vaticano se equivocó, pues no sabemos cómo, y parece ser que ahí es donde está una de las claves para la falsificación, un poco lo que estamos contando en toda esta historia. Esto es el paño para los que lo puedan ver. El paño es súper interesante porque está hecho en un material que es súper raro y súper caro, que es el viso o seda de mar. Una rara o carísima fibra conocida de la antigüedad que sale de un bicho que estará por ahí en el mar Mediterráneo y será muy difícil de tejer. Es súper fina, es casi como la tela de una araña, es transparente, tiene un brillo que se asemeja a un holograma, permite el paso de la luz, no se disuelve en agua, es resistente al alcohol, al éter, a determinados ácidos como la alejida, etc., ¿no? Es decir, era una cosa rara y parece ser que las personas importantes iban vestidos de todo esto, ¿no? Y aquí pasa, ya entramos con nuestra siguiente reliquia, otra cosa muy interesante, bueno, como se pronuncie, y ahí nos vamos al año 1979, cuando la monja Blandina, como se llame, estaba leyendo una revista, ¿vale? Y vio que había un artículo del santo rostro de Monopelo, el rostro de la Verónica, y esta mujer dijo, aquí hay algo interesante, y de repente esta mujer, pues en el año 1979, pues se dio cuenta que lo que aparece en la sábana santa es lo mismo que aparece en el paño de la Verónica. Y empezaron a hacer comparaciones como locos, ¿vale? Llamó a un colega suyo que era especialista en la sábana santa y de repente el señor Bernes Ball le dice, pero fulanita Blandina, ¿qué es la Verónica que robaron en el Vaticano en el siglo XVI? Y está en vuestro convento, bueno, en el convento, porque la monja era alemana, que está en el convento de Monopelo en Francia. Y aquí fue la casualidad que se descubrió que esta era, se supone que es la Verónica original, que estaba en el Vaticano y que se robó y que llegó pues, a Francia por historias varias. Cuando empezaron a estudiar todo esto, pues vieron que resulta que es la misma imagen que vemos en la sábana santa, pero es que es la misma que vemos también en el pañolón de Oviedo. De todo esto se llegó a otra conclusión, que había ya un autor desde finales del siglo XIX, hay un error por aquí, que le estaba dando vuelta a la cosa, que decía que tenía que haber un modelo común que venía prácticamente desde los primeros años del cristianismo, que fue el modelo común para toda la Edad Media, el siglo XVI y muchísimo posterior, porque se veía una imagen, es que claro, si esto es igual que esto, ¿vale? Entonces se entendía que este era el modelo iconográfico que dio para multitud de representaciones que posteriormente se fue reformando, ¿no? Vamos a saltar ahora sí
de este paño de la Verónica, que es tan interesante porque ya vemos que hay una conexión entre las imágenes, entre una y otra, ¿no? Y nos vamos a situar ahora en los paños mortuorios de Cristo, ¿no? Que son bastante como los conocidos y que dan mucho juego, ¿no? Los paños mortuorios que además se mencionan en los propios evangelistas. Ellos mencionan varios, que son la sindón, que son las sábanas, el sudario, ahora veremos lo que son, y el otonión, que son las vendas. Curiosamente, de estas vendas se conoce poco, ¿vale? Lo digo a título curioso, ¿no? De los textos evangélicos es San Juan el que da más detalles, y hay un texto del siglo XVI apócrifo, el Transitus Mariae, que menciona, que un texto apócrifo, ¿no?, que María rezaba continuamente ante uno de estos lienzos hasta el momento de su propia asunción, para que vean cómo la propia literatura, no de la época, pero sí posterior, recoge este momento, ¿no? Y ahora sí, empezamos de nuevo a hilar cosas, y nos vamos a Oviedo, al Santo Sudario de Oviedo, que en esta imagen no se ve, pero ahí lo que estamos viendo es la mancha que aparece prácticamente igual en la sábana santa. Ahora vamos a ver otro tipo de imágenes más claras, ¿no? Quédense con la mancha grande, porque esa mancha grande, eso se ha podido demostrar, que hay una persona que apretó en la boca de Cristo, aquí, hizo así, y entonces al apretar quedó la imagen marcada. Y eso se ha podido demostrar científicamente que es así, sea de Cristo o de cualquier otra persona. Un paño de lino de 83 por 53 centímetros. Esta reliquia es curioso porque, al igual que la Verónica se conocía un poquito antes, esta es un poquito más tardía en la historia. Hasta el siglo VI aproximadamente, está en Tierra Santa, llega a Alejandría y tiene como un pasaje bastante interesante. Es llevada a Cartagena, de Cartagena llega a Sevilla, llega a Toledo, en Toledo estuvo desde el año 636 al 711, cuando se produce la invasión islámica, y entonces se lleva a la parte del reino que posteriormente se convertirá en un reino mítico y se guarda en la iglesia de Monsacro, en Asturias, que si yo no he encontrado mal la foto, debería ser esta, ¿vale? Fue un bien preciado pero con muy poca visibilidad. Este era un paño que habitualmente no se le echó muchas cuentas, aunque sí que se menciona, ¿no? Ya en el año 1075 se le menciona dentro del conjunto de reliquias que aparecen en el Arca Santa de Oviedo, ¿no? Y se sabe que había ya peregrinaciones muy raras, pero por ejemplo en el 1075 Alfonso VI fue a visitarla y 600 años después, en 1715, el propio rey Felipe V como que tuvo contacto con esta reliquia, ¿no? Estuvo a punto de perderse cuando la famosa explosión del año 34, y aquí es donde está actualmente, ¿no? Se expone 3 veces al año, que son el Viernes Santo, el 14 de septiembre y el 21 de septiembre, ¿no?, que se saca de la Cámara Santa, y vemos aquí el paño. Pero a nosotros lo que nos interesa es esto para qué servía, ¿no?, porque es lo que le he preguntado, porque además es una reliquia súper importante y muy desconocida, ¿no? El pañolón, que es el nombre tradicional español, o santo sudario, ¿vale?, hay un error, es un paño que se colocó envolvió la cabeza de Cristo estando muerto en la cruz antes de que lo bajaran, ¿vale? Y ahora veremos esto, para que esto fue la idea. Estos crucificados no están en la línea de lo que tenían que estar, pero bueno, para eso en esencia fue lo que se utilizó. ¿Por qué? Y esto tiene su fundamento y es importante, porque este es un paño muy importante. La tradición judía dice que cada gota debe enterrarse con el cadáver y que no se podía perder. Por eso en el momento que le cubren la cabeza se le aprieta porque estaba sangrando por la nariz, estaba sangrando por la boca, ¿vale? Y de hecho esto está documentado perfectamente. Se sabe, según las publicaciones, ¿no?, se dio la vuelta al cuerpo de modo que la cara quedó hacia abajo descansando en la palma de la mano izquierda de alguien. Las manchas del tejido indican que esto debió durar entre 5 y 10 minutos. El cadáver se acostó luego de lado, el paño se le quitó la cabeza del paño, se ungió el cuerpo con mirra y aloe. Después de esto, dicen los científicos, que el sudario no se volvió a reponer, pero tiene su explicación, porque entrará en juego el siguiente paño mortuorio. En este caso, el siguiente paño que veremos no cubrió el rostro, sino solamente la parte superior. Entonces, claro, es una reliquia súper importante porque estuvo en contacto con la sangre de Cristo, ¿no? Esto en esencia parece ser fue como debería estar puesto. Tiene dos tipos de sangre. Yo no soy médico, intento explicarlo, está por aquí Juan Francisco, o cualquier enfermero o médico que lo pueda contar. Parece ser que tiene dos tipos de sangre. Una que se produce resultado de un neumotórax, que es la presencia de aire en el espacio entre los pulmones y la cavidad torácica.
en el momento de la asfixia, por eso parecen ser que pueden identificar el tipo de sangre que es. Y después tienen sangre que estaba viva, por ejemplo, procedente de la corona de espinas. Esto es lo que les estaba comentando, ¿no? Si estaba sangrando por la boca, llegó una persona y le apretó la boca para que no se perdiese esa sangre y quedase registrada. Bueno, aquí tienen un poco todos los procesos de cómo se ató esta parte, ¿no? Cuando el cuerpo se estaba bajando, se bajó, alguien intentó contener la salida de sangre por la nariz y la boca, lo que mencionaba, y la tapó con la mano izquierda, ¿no? Aquí tiene un poco la representación, que es bastante interesante de lo que era esta reliquia, ¿no? Los especialistas dicen que el tipo de sangre que hay ahí es del grupo AB. Yo no puedo contaros nada más al respecto, pero sí lo interesante es que el AB es el mismo que aparece en la sábana santa. Eso sí que es interesante, ¿vale? Ya que casualidad que dos cadáveres diferentes, no sé qué parte del mundo, en dos paños deja la misma marca diferente y se ha llegado a la conclusión que tengo por aquí, bueno, que la sangre es la misma y creo que tengo el dato, se ha concluido que ambas prendas cubrieron la misma cabeza del mismo cuerpo en dos momentos diferentes pero cercanos entre sí. Esto no es cualquier cosa, es decir, que de repente los trapos están relacionados unos con otros, no los creamos o no, pero estos han estado cerca, los científicos dicen que estos han estado cerca de la misma persona, ¿no? Aquí está, esto es la superposición de los dos paños, ¿vale? Para que entienda, veremos después otra imagen justo para terminar, que ya queda poco, de verdad. Un paño desconocido, muy desconocido, la capucha de Cahors, pero esta capucha es desconocida, pero la van a entender todas y todos, pues esto es como cualquiera que por desgracia se le ha muerto un familiar o su abuela, ¿por qué le hacía? Pues le cerraban la boca con puestos esto. Para que nos hagan una idea, pues era un paño. Una vez que Cristo se baja de la cruz, se le quita el Santo Sudario de Oviedo, se traslada con un paño mortuorio que nosotros mencionamos especialmente, y cuando se pone el sepulcro, se le pone la Sagrada Cofia, que ya San Juan la menciona, bueno, que estaban allí, ¿no? Esto es el tal, esto. Pues esto está atado en la cabeza, es un paño mortuorio que iba por debajo de la sábana santa. ¿Vale? Este estaba en contacto con la piel directamente, encima estaría la sábana santa y después las vendas, ¿no? Bueno, historia del emperador Carlomagno, simplemente así está como está actualmente expuesta. De nuevo viene a coincidir que se ha puesto en relación esta reliquia tanto con el Santo Sudario de Oviedo como con la de la sábana santa, y de hecho ha tenido sus peregrinaciones, etcétera, ¿no? Este investigador, en el año 2001, pues fue tardía, porque es una de las reliquias más tardías, puso de manifiesto que es que coinciden las heridas de la capucha con las de la sábana santa y el Santo Sudario de Oviedo. Es cuanto menos interesante, ¿no? Y muy rápidamente, ahora sí terminamos, ¿no? Llegamos al gran paño conocido, porque históricamente es uno de los más tradicionales, ¿no? Que es el famoso paño mortuario de la sábana santa, de la sábana santa, que nosotros ya sabemos que es uno de los paños funerarios, que anteriormente estaba el que estaba en el Calvario y la Verónica, que están todos relacionados. Una vez que Cristo se pone en el sepulcro, sabemos que le atan la cabeza, le cierra la mandíbula con la capucha de Cahors y después se lía con la sábana santa. La imagen queda impresa tanto en la parte de abajo como en la parte superior, ¿no? Bueno, la tradición judía, como judío que era, igual que lo del Santo Prepucio, pues primero pusieron un gorro sobre la cabeza atado a su mejilla, que nosotros ya lo sabemos. El cuerpo fue luego envuelto a lo largo con una sábana y atado horizontalmente con dos vendas. Y finalmente se puso otro paño del que no tenemos constancia encima que cubría el rostro. ¿Vale? De este no tenemos información. Según los expertos, la falta de tiempo se supone que el cuerpo no se pudo lavar. No creo que sea así. En la tradición judía sería muy raro enterrar un cuerpo sin lavarlo, ¿no? Otros dicen que había otra tradición religiosa que prohibía lavar los cuerpos ensangrentados, pero eso no tiene lógica con un cadáver judío que cumple la tradición que no se podía perder ninguna sangre. Entonces, pues bueno, ahí estamos. En fin, por ir terminando, cosas antes de cerrar todo esto. Esto un poco aquí tienen todos los esquemas de cómo debió ser el proceso funerario de la figura de Cristo, que un poco para que vean así claro, esto es una representación errónea porque no lleva la capucha puesta. Ya nosotros tenemos que ir afinando y atinando las cosas porque la capucha no es correcta, ¿no? Bueno, nosotros ya conocemos toda la historia del Santo Sepulcro, que volvemos a ver las imágenes anteriormente, ¿vale? Claro, lo interesante de nuevo, pues que la sábana es una de las más antiguas
que se conocen desde prácticamente desde el 50 después de Cristo, es decir, que tenemos una historia documentada bastante amplia. Bueno, desde que llega desde Constantinopla, simplemente lo pasamos rápidamente, hasta que llega a la ciudad de Lirey en Francia, y bueno, había estado en Estambul, había estado, ya sabes, las cruzadas, todo este tipo de historia, había estado por aquí, hasta que en algún momento dado de la Edad Media llega esta familia, la familia Charny. Esta familia custodió la sábana santa durante muchísimo tiempo, hasta que en el año 1543 la última descendiente de la familia se la entrega al primer rey, duque, en este caso no era rey todavía, era duque de Saboya, que la sábana fue propiedad particular de la Casa de Saboya hasta el año 1983. Bueno, aquí tenemos las exposiciones, las famosas exposiciones de la sábana santa. La sábana santa se convirtió en algo mucho más famoso a partir de 1898, cuando Secondo Pía, este señor, pues le hizo unas fotos que corrieron a nivel mundial, ¿no? Aquí tienen la imagen que, bueno, pues las fotos originales, que un poco la historia, todas las conocemos, ¿no? De las últimas, bueno, se han hecho muchas más, ¿no? Se dice, no existió antes del siglo XXI un método técnico que permitiese producir la imagen de la sábana santa de Turín. Es decir, contra todo lo... No sabemos si perteneció a Cristo o a quién perteneció, pero lo que no se sabe es en el siglo XXI es cómo se ha hecho. Y esto parece una tontería, pero en el siglo XXI, que tenemos inteligencia artificial, que tenemos tantísimas cosas, este paño mortuorio no se sabe cómo se hizo. Las teorías no dicen que fue con una luz ultravioleta ultrafuerte que dejó impregnada la imagen. Para cerrar, ahora sí, aquí vemos la superposición del pañolón de Oviedo, ese paño que cubría la cabeza en la propia crucifixión, con la sábana santa, ¿no? Pero todo esto que yo les he contado continúa. Es decir, yo podría seguir aquí hablándole de reliquias más de la hora y 43 que llevo, que ya sí que cortamos, ¿no? Pero sí que quería para que entiendan que en otras partes del mundo ha habido que ponerle nombre y apellido y exenotizar las reliquias. Y conservamos cosas como la capa de Mahoma, por ejemplo. Conservamos en el Palacio Topkapi, en Estambul, varios pelos de la barba de Mahoma, qué casualidad, igual que los de Cristo, que aquí podemos ver la túnica. Conservamos también un diente de Buda, hostia, y este tiene ya años, porque este es más antiguo de todos, uno de los más antiguos y además una reliquia de súper importancia a nivel de peregrinaje. Pero claro, esta historia de la reliquia ha dado tantísimo de sí, que es que evidentemente hemos llegado al siglo XXI, cuando hay un libro entero con 2 películas que nos hablan de la reliquia, en este caso de la reliquia de la muerte, ¿no? Y ahora sí, pensé muchísimo tiempo cómo iba a terminar en esta ponencia o esta conferencia, y esta idea de Harry Potter me parecía fantástica, ¿no?, para terminar, ¿no? Pero entonces me di cuenta que nos faltaba algo, que no habíamos dicho todavía, ¿no? Y para terminar esta conferencia creo que esta es la mejor manera de decir que la sábana santa no está hecha por mano. Es decir, no sabemos cuál es el origen, pero sí que podemos afirmar que no está hecha por mano. Y ahora sí, muchísimas gracias a todas y a todos.